Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio en el cual tenemos la oportunidad, la chance, la posibilidad de dialogar con quienes protagonizan nuestra historia, hablar sobre hechos de nuestra historia también. Y hoy justamente vamos por ese lado, 50 años del golpe militar de 1976. Nos visita Sara Mancilla de APDH. Sara, bienvenida. Muchísimas gracias por estar Ajá, acá. a Vamos a ustedes. estar hablando de este cuadernillo que has presentado. Pero primero, ¿cómo te definís, Sara? Docente, comunicadora, militante por los derechos humanos. ¿Cómo te gusta definirte? No, yo soy maestra, viste que además toda la terminología antigua. No, yo soy una maestra. Por supuesto que soy una mujer comprometida con los tiempos. Entonces me tocó, como maestra me tocó eh, este, pelear por reclamar por los derechos, no lo iba a hacer individual. La vida me fue enseñando que al final nadie se salva solo, así que no había más remedio, obviamente, que elegir el camino de la agremiación. Y lo mismo pasó con los derechos humanos. Cuando se producen los golpes de Estado, en general cívico-militares. Bueno, así que eso soy. Creo que soy una neuquina, orgullosamente neuquina, y que me tocó vivir etapas de compromiso y que me gustan. No me planteo como víctima, al contrario. He tenido esta posibilidad que me regala la vida, ¿no? De poder pelear por derechos en Neuquén, en Argentina, en el mundo. En aquellos años entonces comienza tu militancia en lo que es lo gremial y también Claro. en la APDH. Claro, primero lo gremial, por supuesto, porque yo me recibo a los 18 años, comienzo a trabajar en Neuquén, no estoy contando toda mi vida, sino que quiero decir que por necesidad, ¿no? Uno siempre donde hay una sociedad, una necesidad busca un derecho. Así que, bueno, así cuando empezamos los primeros reclamos, pensar que en Neuquén los docentes trabajábamos de marzo a noviembre y cesábamos el 30 de noviembre, no teníamos ni vacaciones pagas o a veces proporcional. Bueno, y muchísimo, no quiero contar porque esto es largo, pero solo los reclamos cuando se transformaron en colectivos, cuando se pudo organizar, que el formato fue gremial, y por eso con un montón de gente muy querida que está todavía en Neuquén, como, bueno, con Jorge Salaburu, para decir uno, pero hay muchísimos, con Jorge, Didi, su compañera. Bueno, y todo un grupo, se fundaron distintas organizaciones gremiales, ¿no? Así que empezamos en esa edad, cuando yo era recién recibida. Al poquito tiempo, en el 73, yo colaboro en el Gremio de Docentes Provinciales de Neuquén, UDPRON, que dura 3 años porque el golpe de 76 lamentablemente los disuelve bueno, hasta que se conquista la democracia y se funda ATEN. Hablando de Aten, Aten está impulsando justamente esto, Sara, ¿no? Que es lo que estás presentando. Sí, sí. 6 mujeres detenidas, desaparecidas en Neuquén. Es una revista, un cuadernillo. Contanos de qué se trata, qué es esto Sí. que tenemos acá en nuestras Bueno, manos, porque no es algo nuevo esto, ¿no? no, al contrario, yo quiero decirles que esto lo escribí hace 25 años, Mirá. o quizá un poco más. Bueno, cuando en Argentina se produce el golpe cívico-militar tremendo, el 24 de marzo de 76, bueno, implanta el terrorismo de Estado, el aniquilamiento del que piensa distinto. Yo debo decir esto para poder llegar a por qué decidimos, escribo y me ayudan y lo publicitamos. En Argentina se produce esto que llamamos el terrorismo de Estado, la organización de las Fuerzas Armadas con la Gendarmería y las fuerzas policiales, elaboran, junto con los poderes políticos y económicos, que no me voy a extender porque eso sería para una charla única, organizan en América Latina lo que fue el Plan Cóndor, como en otros planes del mundo, y a la Argentina. O sea que un plan sistemático de organización de un modelo fascista, que hay antecedentes en la historia mundial, no fueron tan creativos, no solamente de detención, de aniquilamiento del que pensaba distinto, a través de las detenciones, torturas, bueno, todos los horrores que nosotros pudimos comprobar a través de los testimonios, sino además la creación de cárceles clandestinas, porque no les bastaban las legales, así que en esas cárceles clandestinas eran dueños de la vida y de la muerte. En Neuquén existió la La escuelita, también escuelita. escrituras para aclarar y desmistificar con algunos que decían que en Neuquén no pasaba nada. No es así. En Neuquén hubo terrorismo, plan sistemático, el sueño de la escuelita propia de Reinhold, de crearon los fondos del batallón, donde muchos sobrevivientes, bueno, algunos sobrevivientes, pudieron dar cuenta de lo que vieron,
de cómo actuaban las Fuerzas Armadas, cómo eran torturadas, vejadas, violadas las mujeres. En fin, este panorama, entonces, pudo ser posible, decimos nosotros, en los derechos humanos y en organizaciones, y gracias a los investigadores, a los historiadores, pudo ser posible porque hubo un plan previo, ese plan que llamamos Cóndor, o basado en otros planes anteriores, de estereotipación, de estereotipar, de estigmatizar al que pensaba distinto. Era imposible implantar modelos económicos y modelos sociales fascistas, como lo fue en la Alemania nazi, si primero no se los estigmatizaba. Eran monstruos, eran salvajes, eran violentos. Cualquier similitud con el momento que estamos viviendo es verdad, existe. Hay que tener mucho cuidado y por eso este impulso de decirlo ahora. Solamente tratando de que el otro es un otro, no persona. No es nuevo, ¿eh? No es nuevo porque también cuando los norteamericanos se meten en la guerra de Vietnam, siempre por razón económica, porque acá no hay guerras de liberación, cuando se meten en Vietnam, ¿cómo logran que un muchachito yanqui norteamericano se suba a un avión o un barco y vaya a matar vietnamitas? ¿Cómo hacen? Lo tienen que mostrar durante un trabajo ideológico, de estigmatización, con películas, con videos, con mostrarle fotos de que el vietnamita es un monstruo, hasta que termina siendo un monstruo, una no persona que se la puede matar. O los franceses con el ejército en Argelia. O sea que son trabajos, pero esos, que no nos sorprende porque nos enseñaron los historiadores, yo no soy historiadora, aprendimos de ellos, nos enseñaron, pero que estos pueblos iban a matar a otros pueblos. ¿Cómo hicieron? ¿Qué trabajo sistemático, organizado hicieron en América y en Argentina los servicios de inteligencia, los ejércitos y las fuerzas de seguridad, con el poder económico obviamente, para que pudieran matar a sus propios conciudadanos? Esos policías que vivían en mi barrio, en el barrio, que conocían a la hija de fulana, que había ido a la escuela con la tía, con la hija de la... ¿Cómo pudieron esos policías? ¿Cómo pudieron puesteros del interior transformarse? ¿Cómo crearon las escuelitas y las violaban a las chicas? ¿Cómo este general en jefe que decía en la escuelita de Bahía Blanca, esta negrita déjamela para mí, que me dice que nunca tuvo novio, yo le voy a enseñar? Esos eran los que tiraban personas vivas de los aviones. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo un ser humano? Tienen que haber hecho un trabajo de estigmatización, de despersonalización, de deshumanización, que el otro era una cosa, lo cosificaron. Bueno, por eso es que, cuando cae la dictadura, yo estoy simplificando, ¿no?, porque habría tanto para hablar estos 50 años. Cuando cae la dictadura, el gobierno democrático o constitucional, realiza el juicio más histórico, cuando está el doctor Alfonsín como presidente. Un juicio que está en Argentina en 1985, prestigiado mundialmente. Y la inducción de los que estábamos en las vidas gremiales, en los derechos humanos, en todas las organizaciones sociales, los familiares de las víctimas que seguían buscando. No cité a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas heroicas que fueron tan capaces de que cuando aprovechaban cualquier acontecimiento en Argentina para que viniera la prensa internacional y pudieran hacer la denuncia, ¿no? Lo cierto es que cuando termina el juicio, como decía, de 1985, todos empezábamos a preparar, a sacar las cajas, porque antes no había computadora. Entonces sacábamos las cajas con los recortes diarios, los antecedentes, las declaraciones de los familiares. Don Jaime de Nevares, que fue el fundador de la PDH, Noemí Labrune, ella, siempre yo ando con el libro de ella, Buscados, porque es un libro, como en el prólogo lo dice Jaime de Nevares, ella era una Sherlock Holmes, era una fiscal sin título, analizó lo que era la zona 52, porque este país fue dividido en zonas militares, claro, y esta fue la quinta, o 5.2. Teníamos la ilusión, pero no fue posible. No se realizaron los juicios que soñábamos para llevar a todos los culpables a un juicio con los derechos garantizados, los derechos de defensa. No pudo ser. Llegó después eso, ¿no? Igual. No, surge inmediatamente después del 85, comienzan sublevaciones militares, porque cuando vieron las condenas que se hicieron a las cúpulas militares, Videla, Macera, Gosti,
Los militares empezaron a soliviantarse y a exigir que se corte, que ellos, punto final, hasta ahí nos callamos la boca, que admitimos que algunos errores, excesos, como le decían, cometieron. Y, salieron las leyes de punto final y obediencia debida. Incluso, y no permitieron, había un grupito que ya estaban iniciados los juicios, hasta ahí, digamos, los militares negociaron y admitieron, pero el gobierno, en ese momento dirigido por el doctor Alfonsín, saca las leyes que llamamos de la impunidad, de obediencia debida y punto final, guardamos otra vez las cajas, lloramos abrazadas con los familiares y seguimos luchando, esperando. Ahora, esos eran los momentos de mucha angustia, que hubo que pensar qué hacemos, cómo seguimos cultivando la memoria, cómo hacemos para que, porque se iban muriendo los familiares, se iban muriendo las abuelas, las madres, bueno, nosotros los organismos de derechos humanos, en fin, cómo hacíamos para seguir manteniendo la esperanza, la convicción, la memoria necesaria para poder llegar a la justicia, porque estábamos convencidos, como siempre, pues nosotros cultivamos el optimismo, el histórico, ¿no? No el infantil. Hacemos fuerza para vivir con el optimismo, porque es el oxígeno. Entonces, comenzamos con actividades, las madres, como siempre, dando ejemplares clases de solidaridad, de lucha, de resistencia. Habían cambiado los pañuelos donde tenían el nombre y apellido bordado de cada hijo por somos las madres de los 30.000, socializaron la maternidad. Entonces nosotros igualmente, respetando todas esas consignas, por supuesto, y siguiéndolas, es que decidimos comenzar a hablar de los desaparecidos, para poder romper esa cosificación, para mostrar que eran personas. Es que hicimos muchas actividades, ¿no? Siluetas en las calles, charlas, marchas, reuniones. Y sobre todo, imagino yo también, Sara, mostrar que no era algo lejano, que eran los vecinos los nuestros. Vecinos, ¿no? Exactamente. Que era ella, que era Susana Mujica. ¿Quiénes son? Contanos un poco sí. quiénes son estos Y seis te digo, casos. por ejemplo, porque tomamos algunos. A mí se me ocurrió a las mujeres, mira, yo que habré sido una oculta feminista, que no me había dado cuenta. Hace 25 años, ¿no? Sí, más de 25, sí. Sí, porque fue en el 2000, decía yo, cuando escribíamos con la máquina Remington. Yo tenía mi Remington y teníamos muchos carbónicos porque había tenía una copia. Bueno, y era justo el año en que aparecen las computadoras y tuvimos que aprender. Bueno, así que fuimos reemplazando, pero yo sigo teniendo un archivo con APDH muy valioso, con todos los recortes de diario, las revistas, las declaraciones, como hacía don Jaime, que nos enseñó, ¿no? Don Jaime de Nevares nos enseñó con esa valentía a guardar, a archivar todo, porque todo algún día iba a servir para los juicios, iba a servir, porque los juicios se iban a hacer. Bueno, yo digo por mostrar, una Susana Mujica. Susana Mujica es una de las mayorcitas, claro. Ella era una de las mayorcitas porque tenía 23 años, me parece. Se había recibido en la universidad. Había su papá Mujica había sido uno de los constituyentes de la primera constitución de Neuquén en Cutralcó. Ella nació en Cutralcó. Acababa de tener un bebé de 14 días por cesárea y tenía una nena de 2 años. Y fue a la clínica ese día a ver si le podían sacar los puntos. Cuando volvió ya estaba rodeada la manzana, la casa, con fuerzas conjuntas. Allá andaba Guglielminetti y todos estos otros nombres que por suerte, bueno, por suerte no, por las grandes luchas de los argentinos fueron llevados a juicio y condenados. Bueno, Susana llega a la casa, estaba la abuela, la mamá, la madre de Plaza de Mayo, la Beba Mujica, con el bebé Nupa, la nena agarrada a las piernas, esta gente que entró a los golpes y se la arrancaron, se la llevaron, no le explicaron nada, la tiraron en el auto y todavía contaba Beba que corrió con un saquito a ponerle en los hombros porque dijo, te va a refrescar hasta que vuelvas a la noche, va a refrescar. Todavía está desaparecida. Ese nene de 14 años, de 14 días y la nena de 2 años, crecieron conociendo a la madre en una foto. Esas ausencias no se vuelven. Tuvieron otros amores, una abuela, el padre, pero se tuvieron que ir del país. Perdieron a la madre, perdieron la familia y perdieron el país. Perdieron y vivieron en México y vienen cada tanto acá. Ella es Susana Mujica. La otra, aquí puedo decirles ustedes. ¿Querés ir pasándome y seguís hablando? Sí, mirá. te digo rápido, pero Dale. algunas para resaltar. Alicia Pifarré, muy conocida. Alicia Pifarré estudió en el María Auxiliadora. El mejor promedio, abanderada a los 5 años, el mejor promedio. Y paralelamente en Bellas Artes, cantaba.
con el grupo Génesis conoció los escenarios, fue aplaudida, una voz hermosa. También se la llevaron y sigue desaparecida. Está el recuerdo de ella en el Colegio María Auxiliadora, ya en esta visibilización que se está haciendo, han puesto un recuerdo de ella. Y voy a decirles otra y otras más, pero voy a decirles esta, esta es Graciela Romero de Cutralcó, porque es un caso más reciente, ¿no? O por ahí está más fresco. Sí, sí, y voy a decir por qué. Sí. Porque este tiene un final un poquitito gratificante. Graciela Romero se vino de Bahía Blanca con Raúl Metz, su marido, y con Adrianita, que tendría 1 año y medio, 2, a un lugar tranquilo, para vivir un lugar tranquilo. Encontraron Cutralcó, un lugar tranquilo. No, pero dieron el golpe de Estado y se la llevaron. Fueron a la casa, rompieron todo, a los golpes, la arrancaron a ella. Ella embarazada de 5 meses, se los llevaron a los dos, la abandonaron en la vereda a Adrianita y le dijeron, se la dieron a un vecino y le dijeron, criala y no digas a nadie porque te venimos a buscar a vos. Bueno, algo así. Y se los llevaron a los dos. Hay testigos, sobrevivientes que contaron que la vieron en la escuelita de Neuquén y después otros testigos que la vieron en la escuelita de Bahía Blanca. Ella con su panza, y calculan que nació un nene varón, alguna sobreviviente como Alicia Partnoy cuenta, con una riqueza y una sensibilidad para llorar. Cuenta cómo la trataron y calculan que el nene nació un varón en abril del 77. Y no voy a contar toda la historia porque es tremenda, es desgarrante, pero la parte, digamos, de que la vida te devuelve, amor, es que Adrianita, que se volvió Adriana porque es madre, tiene hijos, se unió a abuelas en la búsqueda, en estos grupos de lucha con las abuelas como Carlotto y etcétera, con el grupo de antropología forense, encuentran en la búsqueda de nietos, de bebés robados, que todavía quedan más de 300, aparece el nieto 140. El año pasado, ¿no? El año pasado. El nieto 140 es el hijo de Graciela Romero. Así que digamos que una de las gratificaciones que tienen las luchas, esas son hermosas. Bueno, las demás son Mirta todas. Tronelli. Mirta Tronelli. Bueno, Mirta Tronelli estudiaban en la Universidad del Comahue, por supuesto, servicio social, las que siguen. Y ella vivía en Barda del Medio, trabajaba acá donde era Bienestar Social, en la Galería Española, que adelante había una librería, la de Cune Greenberg, que tenía un gato que dormía siempre arriba de los libros. Bueno, Mirta Tronelli, también la van a buscar. Era una estudiante, una belleza, era una chica muy linda, una madre, decían, sirio-libanesa, que tenía 2 hijas mujeres, eran muy bonitas, y les tejía ropa del pullover rojo, las medias de lana roja. Bueno, en fin, haciendo ese juego. Pero digo que había un amor, vivían en Barra del Medio, un pueblito, los conocían todos los vecinos. Claro. Estaba el dique Ballester, muchos habitantes de la zona iban al dique a pasar el domingo, iban a la casa de ellos, porque ellos tenían como un restaurante, y entonces se iban a comer. Es una familia conocida, y ellas, bueno, yo no es que estoy vaciándolas de contenido ni lavando su imagen política, seguro que tenían ideas. Militancia. No sé si tenían militancia, después lo fuimos averiguando, pero lo que queremos decir es que ellas eran chicas jovencitas de 20 años de edad, que soñaban con un mundo mejor, que discutían, que debatían, que se reunían, que discrepaban, pero que es lo que nosotros queremos plantear, ¿no? Que las disidencias se arreglen a través del diálogo. Sara, hacemos una breve pausa y Sí, después nos no. seguís contando acerca del resto de la publicación, que es muy interesante. Estamos con Sara Mancilla, aquí en Hablemos Claro, ya regresamos.